¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? Que por más que clamas, Dios parece guardar silencio. Y si te dijera que hay un motivo poderoso detrás del silencio de Dios, un secreto oculto en las Escrituras que muy pocos conocen y que podría transformar completamente tu relación con Él y con tus oraciones, a veces lo que percibimos como silencio divino no es una falta de respuesta, sino un mensaje profundo que no hemos aprendido a escuchar. En este mensaje vamos a descubrir qué puede estar bloqueando tus oraciones y cómo Dios, incluso en el aparente silencio, está trabajando a tu favor. Piénsalo por un momento. Si Dios conoce nuestras necesidades, nuestros sufrimientos y nuestros anhelos más profundos, ¿por qué no responde siempre como esperamos? ¿Podría ser que las respuestas que buscamos estén más cerca de lo que imaginamos, pero no las hemos sabido reconocer? O tal vez Dios tiene un propósito mayor detrás de cada oración que no hemos logrado comprender. Hoy descubrirás por qué Dios no responde todas las oraciones, cómo interpretar su silencio y, lo más importante, qué puedes hacer para alinear tus peticiones a su voluntad y experimentar su poder de maneras que nunca antes habías imaginado. Si te quedas hasta el final, aprenderás un principio bíblico tan poderoso que podría desbloquear las bendiciones que han estado esperando por ti todo este tiempo. Dios no está en silencio, simplemente está esperando que entiendas algo crucial que cambiará tu vida. Antes de empezar, quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz. Al hacerlo, estarás dando el primer paso hacia un compromiso profundo con tu fe y permitiendo que Dios comience a obrar en tu vida. Además, te invito a darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en su vida. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo para que no te pierdas las próximas enseñanzas que te acercarán más al propósito que Dios tiene para ti. Recuerda esto: muchas personas no tienen una iglesia cerca o alguien que les hable de Dios, y este mensaje puede ser un apoyo espiritual para ellas. Así que participa con nosotros y comenta la frase "paz en Cristo" antes de continuar. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y desentrañar juntos los misterios detrás de sus respuestas o su aparente silencio. Tópico 1. Las intenciones del corazón. En el libro de Santiago 4:3, la palabra de Dios nos dice: piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Este versículo nos revela una de las razones clave por las cuales Dios puede no responder nuestras oraciones: nuestras intenciones. ¿Te has detenido a pensar qué hay detrás de tus peticiones? Muchas veces en nuestra humanidad pedimos cosas que están alineadas con nuestros deseos personales, pero no necesariamente con el propósito divino para nuestra vida. Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de nuestras palabras y examina el corazón detrás de cada oración. Imagina por un momento que Dios te concediera todo lo que pides, sin importar el propósito o la consecuencia. ¿Serías realmente feliz? ¿Estarías caminando en su voluntad? A veces, su silencio es su forma de protegernos de aquello que creemos necesitar, pero que en realidad podría desviarnos de su plan perfecto. Dios no responde para que gastemos en nuestros deleites, pero sí responde cuando nuestras oraciones nacen de un corazón humilde, alineado con su propósito. Él anhela que nuestras peticiones sean un reflejo de nuestro deseo de glorificar su nombre y cumplir su voluntad en la tierra. Ahora, reflexiona: ¿qué motivaciones están detrás de tus oraciones? ¿Estás buscando satisfacer tus propios deseos o estás pidiendo con un corazón dispuesto a honrar a Dios? La clave para recibir respuesta no está en las palabras que decimos, sino en la intención pura y sincera de nuestro corazón. Dios está esperando que alinees tus intenciones con su voluntad, y cuando eso sucede, las puertas del cielo comienzan a abrirse. Pídele al Señor que examine tu corazón, que lo limpie y lo transforme para que tus oraciones sean un deleite para Él y una herramienta para cumplir su propósito. Tópico 2. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. En Eclesiastés 3:1, la Biblia nos enseña: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este pasaje nos recuerda una verdad profunda: Dios opera en su tiempo perfecto, no en el nuestro. ¿Cuántas veces has sentido desesperación porque tu oración no ha sido respondida de inmediato? Quizás te has preguntado: ¿por qué Dios tarda tanto en contestar si sabe lo que estoy pasando?
Pero, amado hermano, permíteme decirte que Dios nunca llega tarde. Él siempre responde en el momento exacto en que lo necesitamos, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Imagina por un momento que la respuesta a tus oraciones llegara antes de tiempo, cuando aún no estás preparado para recibirla. Podría ser como darle una espada a un niño pequeño. Lo que fue diseñado para ser una herramienta poderosa se convertiría en algo peligroso. Del mismo modo, Dios a menudo espera a que maduremos espiritualmente, a que aprendamos a depender de Él y a que se cumplan ciertos procesos en nuestra vida antes de darnos aquello que le pedimos. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Puede que hoy estés esperando con lágrimas y ansiedad, pero confía en que el Señor está orquestando todo para tu bien. A veces, su demora es una oportunidad para que crezcas en fe, para que tu confianza en Él sea refinada como el oro en el fuego. Piensa en esto. Si Dios hubiera respondido todas tus oraciones en el pasado exactamente como tú querías y cuando querías, ¿estarías en el lugar en el que estás hoy? ¿Te habrías acercado a Él con la misma intensidad? Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su tiempo es perfecto. Reflexiona ahora. ¿Estás dispuesto a esperar en el Señor, confiando en que su tiempo es mejor que el tuyo? Recuerda que mientras esperas, Él está trabajando. La espera no es un retraso, es una preparación para las bendiciones que vienen. Tópico 3. Las oraciones que nacen de un corazón alineado con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5:14 encontramos una promesa poderosa, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos revela un secreto espiritual. Nuestras oraciones tienen un impacto profundo cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Muchas veces oramos desde nuestras necesidades, deseos y emociones, pero ¿te has detenido a pensar si lo que estás pidiendo es realmente lo mejor para ti o si está en armonía con el plan perfecto de Dios? La realidad es que Dios, en su amor infinito, no siempre nos da lo que pedimos, porque sabe que no todas nuestras peticiones nos llevarán a su propósito para nuestra vida. Imagina que un niño pide comer dulces todo el día. Un buen padre no le concederá ese deseo porque sabe que podría enfermarse. De la misma manera, Dios, como nuestro Padre Celestial, no responde afirmativamente a todo lo que pedimos porque ve lo que nosotros no podemos ver. Él siempre busca nuestro bien eterno, incluso cuando no entendemos su respuesta. Alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios no significa renunciar a nuestras peticiones, sino aprender a orar con un espíritu de humildad y confianza, diciendo como Jesús en el Getsemaní: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Cuando oramos así, no solo reconocemos que Dios tiene un plan mejor, sino que nos abrimos a recibir sus bendiciones en su forma y en su tiempo perfectos. La clave para que nuestras oraciones sean escuchadas no está en lo que pedimos, sino en la actitud de nuestro corazón. Cuando nuestra prioridad es glorificar a Dios y vivir en su propósito, nuestras peticiones se transforman. En lugar de pedir cosas que alimenten solo nuestros deseos terrenales, comenzamos a buscar cosas que tengan un impacto eterno. Reflexiona ahora. ¿Tus oraciones están naciendo de un corazón alineado con la voluntad de Dios? Si sientes que no es así, hoy es un buen día para pedirle al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a orar de acuerdo con los planes de Dios. Recuerda, cuando tu corazón está en sintonía con el corazón de Dios, tus oraciones son como un perfume agradable que sube al cielo. Él te escucha y responde con amor, incluso cuando su respuesta no es lo que esperabas. Tópico 4. La fe como base para recibir respuesta. En Marcos 11:24, Jesús nos enseña una verdad poderosa. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y os será concedido. Este versículo resalta la importancia de la fe en nuestras oraciones. Sin fe, nuestras palabras se convierten en un ejercicio vacío, pero con fe, nuestras oraciones se transforman en un puente hacia lo sobrenatural. La fe no es solo un sentimiento, ni tampoco es algo que podamos forzar. La fe es una convicción firme en el carácter y las promesas de Dios. Es confiar en que Él es capaz de hacer lo imposible, que Él es bueno y que cumplirá su propósito en nuestra vida, incluso si no vemos resultados inmediatos.
Sin embargo, tener fe no significa creer que Dios siempre hará exactamente lo que pedimos, sino creer que Él hará lo que es mejor para nosotros. Esto requiere un corazón que confía completamente en su sabiduría y en su amor. A veces Dios puede decir espera o incluso no, y nuestra fe debe permanecer firme, sabiendo que su plan es mayor que el nuestro. Jesús nos invita a orar con una fe expectante, con la seguridad de que nuestras oraciones no caen en el vacío. Pero también nos advierte que nuestra fe debe estar acompañada de un corazón perdonador y limpio. Justo antes de este versículo, en Marcos 11:25, Jesús dice: «Y cuando estáis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad». La falta de perdón puede ser un obstáculo que impide que nuestras oraciones sean efectivas. Un ejemplo práctico de fe en la oración es la historia de Abraham, quien creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo, aunque parecía imposible por su avanzada edad. Su fe no estaba basada en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Aunque la promesa tardó en cumplirse, Abraham permaneció firme y Dios lo honró. Ahora pregúntate, ¿cómo está tu fe cuando oras? ¿Crees realmente que Dios es capaz de responder tus oraciones o dudas en tu corazón? La duda puede ser como una sombra que bloquea la luz de la fe. Si luchas con esto, pídele a Dios que aumente tu fe, como lo hizo el padre del niño endemoniado en Marcos 9:24. Creo, ayuda a mi incredulidad. Dios no solo escucha tus oraciones, sino que también está interesado en fortalecer tu fe. Por eso, aún en las temporadas de silencio, Él está trabajando en tu interior para que crezcas en confianza y dependencia de su poder. La fe es el cimiento sobre el cual se construyen las oraciones poderosas. Sin fe nuestras peticiones se tambalean, pero con fe nuestras palabras tocan el corazón de Dios. Cree que Él te ama, que te escucha y que tiene un plan perfecto para ti. Tópico 5. ¿Cómo las respuestas de Dios nos transforman? En Romanos 8:28 encontramos una de las promesas más reconfortantes de la Biblia. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que, aunque no siempre entendamos las respuestas de Dios, su propósito final es transformarnos y usarnos para su gloria. Las respuestas de Dios no siempre vienen en la forma que esperamos. A veces Él responde con un sí, otras con un no, y en ocasiones con una espera. Independientemente de cuál sea la respuesta, Dios la utiliza para moldearnos a su imagen y para trabajar en nuestro carácter. Cuando Dios dice sí, cuando nuestras oraciones son respondidas de la manera que pedimos, podemos sentir gozo y gratitud. Pero también debemos recordar que cada sí viene con una responsabilidad. Por ejemplo, cuando Ana, la madre de Samuel, oró fervientemente por un hijo, Dios le concedió su petición. Sin embargo, Ana había prometido dedicar a su hijo al servicio de Dios y cumplió fielmente su voto. 1 Samuel 1:27-28. Las respuestas afirmativas de Dios nos enseñan a ser agradecidos y a utilizar sus bendiciones para cumplir su propósito. Pregúntate, ¿estás usando las respuestas de Dios para glorificarlo o solo para tu beneficio personal? Cuando Dios dice no, un no de Dios puede ser difícil de aceptar, pero no significa que Él nos haya abandonado. En 2 Corintios 2:7-9, el apóstol Pablo oró para que Dios le quitara un aguijón en la carne, pero Dios respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». El no de Dios puede ser una oportunidad para confiar en su gracia y para depender más de Él. A veces, lo que pedimos no es lo mejor para nosotros o no está alineado con su propósito eterno. Aunque no lo entendamos en el momento, debemos confiar en que Dios siempre busca nuestro bien. Cuando Dios dice espera, la espera puede ser una de las respuestas más difíciles de aceptar. Sin embargo, en la espera, Dios nos enseña paciencia y nos prepara para lo que está por venir. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo perfecto. Aunque José tuvo sueños de grandeza, tuvo que pasar años como esclavo y prisionero antes de que se cumplieran las promesas de Dios. La espera no es un tiempo desperdiciado, es un tiempo de preparación. Durante este periodo, Dios trabaja en nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos alinea con su propósito. La transformación personal en las respuestas de Dios. Cada respuesta de Dios, ya sea un sí, un no o una espera, está diseñada para acercarnos más a Él y para hacernos más como Cristo.
Dios utiliza nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, para cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Romanos 8:29 nos explica que Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Este proceso puede incluir pruebas, desafíos y bendiciones, pero todo tiene un propósito eterno. La clave está en confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos o no lo entendemos. Ahora reflexiona. ¿Cómo han moldeado las respuestas de Dios tu vida hasta ahora? ¿Puedes identificar cómo incluso las situaciones difíciles han producido algo bueno en ti? Al reconocer esto, comenzamos a ver las oraciones no respondidas o las respuestas inesperadas como parte del plan de Dios para transformarnos y acercarnos más a Él. Dios no responde nuestras oraciones solo para darnos lo que queremos, sino para hacernos más como Jesús. Cada respuesta de Él, incluso las que no comprendemos, nos transforma y nos acerca a su propósito. Tópico 6. ¿Cómo las respuestas de Dios impactan a otros? 2 Corintios 1, 3, 4. En 2 Corintios 1, 3, 4, el apóstol Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje nos recuerda que las respuestas de Dios a nuestras oraciones no solo tienen un impacto en nosotros, sino que también pueden bendecir y transformar la vida de otras personas. A través de nuestras experiencias, Dios nos equipa para ayudar, consolar y guiar a otros. Cuando Dios te consuela, puedes consolar a otros. Nuestras pruebas y las respuestas de Dios en medio de ellas no son solo para nuestro beneficio. Si has pasado por una situación difícil y has experimentado el consuelo de Dios, puedes usar esa experiencia para consolar a otros que están pasando por algo similar. Por ejemplo, una persona que ha perdido a un ser querido y ha sentido la paz de Dios puede compartir esa paz con alguien en duelo. Alguien que ha luchado con una enfermedad puede ofrecer esperanza a quienes enfrentan un diagnóstico difícil. El consuelo que recibimos no es solo para que nos sintamos mejor, es un regalo que debemos compartir con quienes necesitan apoyo. Dios usa tus respuestas para inspirar fe en los demás. Cuando Dios responde a tus oraciones de manera visible y poderosa, tu testimonio puede fortalecer la fe de quienes te rodean. En Juan 11, 41 y 42, antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije porque a causa de la multitud está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús entendió que la respuesta del Padre a su oración tendría un impacto más allá de él mismo. De manera similar, cuando compartes cómo Dios ha respondido a tus oraciones, puedes ayudar a otros a confiar en su poder y fidelidad. Reflexiona, ¿cómo puedes usar las respuestas de Dios en tu vida para fortalecer la fe de quienes te rodean? Tus luchas pueden convertirse en ministerio. A veces las respuestas de Dios a nuestras oraciones nos guían a un propósito más grande. José, por ejemplo, sufrió injusticias y pruebas durante años, pero al final reconoció que todo lo que pasó fue para el bien de su familia y de muchas otras personas. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. De manera similar, Dios puede usar tus experiencias para abrir puertas a un ministerio o servicio a otros. Una situación difícil que enfrentaste puede ser la plataforma desde la cual bendices a otros, compartes esperanza y glorificas a Dios. El poder del testimonio compartido. En Apocalipsis 2:11 se nos dice que los creyentes vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esto destaca la importancia de compartir cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Cada vez que compartimos cómo Dios ha respondido nuestras oraciones, ya sea con un sí, un no o una espera, estamos glorificando su nombre y mostrando a otros que Él sigue obrando en el mundo. Ejemplo práctico. Una pareja que oró durante años por tener hijos y finalmente experimentó un milagro puede inspirar a otras parejas a seguir confiando en Dios. Una persona que oró por sabiduría para tomar una decisión difícil y vio cómo Dios lo guió puede animar a otros a buscar la dirección divina en sus propias vidas.
Las respuestas de Dios a nuestras oraciones no solo nos benefician a nosotros, sino que tienen el potencial de impactar la vida de quienes nos rodean. A través de nuestras experiencias podemos consolar, inspirar y guiar a otros hacia una relación más profunda con Dios. Cada respuesta es una oportunidad para compartir su amor, su consuelo y su poder con el mundo. Tópico 7. El papel de la fe y la confianza en las oraciones. En Hebreos 11:6 leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo enfatiza que la fe es esencial no solo para acercarnos a Dios, sino también para confiar en que Él escucha y responde nuestras oraciones. La fe no solo espera una respuesta de Dios, sino que descansa en su carácter y su soberanía, incluso cuando su respuesta no es lo que esperábamos. ¿Qué es la fe en la oración? La fe en la oración no se trata de tener certeza de que Dios hará exactamente lo que pedimos. Más bien es confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros, de acuerdo con su plan perfecto. Es reconocer que Dios es soberano y que su sabiduría supera la nuestra. Es buscar su voluntad antes que nuestros propios deseos, como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La fe en la oración implica también un corazón rendido, dispuesto a aceptar cualquier respuesta, ya sea un sí, un no o una espera. La fe activa versus la fe pasiva. Una fe activa en la oración se refleja en cómo vivimos mientras esperamos la respuesta de Dios. No basta con orar y luego actuar como si Dios no estuviera trabajando. Una fe activa. Confía en el carácter de Dios. Cree que Dios es bueno, fiel y amoroso. 2. Persevera en la oración. Como la viuda persistente en Lucas 18:1-8, seguimos orando, confiando en que Dios responde en su tiempo perfecto. 3. Toma pasos de obediencia. En lugar de quedarnos de brazos cruzados, actuamos con la expectativa de que Dios está obrando. Por ejemplo, si oramos por un trabajo, enviamos solicitudes mientras confiamos en que Dios abrirá las puertas correctas. Por otro lado, una fe pasiva espera respuestas sin buscar la voluntad de Dios ni alinearse con ella. Esta falta de acción demuestra dudas en lugar de confianza. El poder de la fe frente a la incertidumbre. La fe en la oración no elimina nuestras preguntas ni nuestras luchas con la incertidumbre. En Marcos 9:24, un hombre le dice a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre tenía fe, pero también reconoció sus dudas y pidió ayuda a Jesús para superarlas. De la misma manera podemos acudir a Dios con nuestras debilidades, confiando en que Él fortalecerá nuestra fe mientras seguimos buscando su presencia. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe en la oración crece cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, recordando sus promesas y su fidelidad. Los testimonios de las Escrituras, como los de Abraham, Moisés y David, nos muestran cómo Dios respondió a las oraciones de su pueblo en el pasado, fortaleciendo nuestra confianza en Él. Confianza, incluso sin una respuesta inmediata. A veces la fe significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos evidencia inmediata. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dios tiene un propósito mayor que no siempre podemos entender en el momento. La fe nos permite descansar en esa verdad y esperar pacientemente su respuesta. ¿Cómo construir una fe más fuerte en la oración? 1. Pasa tiempo con Dios. La relación con Dios es la base de nuestra fe. A través de la oración, la lectura de su palabra y la adoración, nuestra confianza en Él se profundiza. 2. Recuerda sus obras pasadas. Reflexiona sobre las maneras en que Dios ha respondido a tus oraciones en el pasado. Esto fortalece tu fe para el futuro. 3. Rodéate de otros creyentes. Escuchar los testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros también puede fortalecer tu fe. 4. Ora por fe. Como el hombre en Marcos 9:24, pide a Dios que fortalezca tu fe cuando te enfrentes a dudas o luchas. La fe es la base de nuestras oraciones. No se trata de una confianza ciega en que todo sucederá como queremos, sino de una relación viva con un Dios que es bueno, sabio y poderoso. Nuestra fe nos sostiene mientras esperamos sus respuestas y nos permite descansar en su plan perfecto, incluso cuando no entendemos todo.
el propósito de Dios en las respuestas y demoras. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto incluye las respuestas, las demoras y hasta los no en nuestras oraciones. Dios siempre obra con un propósito mayor que el inmediato, buscando moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. ¿Por qué Dios no responde como esperamos? 1. Para transformarnos. A través de las pruebas, Dios trabaja en nuestra paciencia, humildad y confianza. Santiago 1:4. 2. Porque ve el panorama completo. Dios conoce el futuro y sabe qué es mejor para nosotros. Isaías 46:10. 3. Para prepararnos. Su tiempo es perfecto. Eclesiastés 3:11. A veces debemos crecer antes de recibir su respuesta. Ejemplo, Pablo y su aguijón. En 2 Corintios 2:7-9, Pablo pidió 3 veces que Dios quitara su aguijón, pero Dios respondió: «Bástate mi gracia». Esto demuestra que Dios puede usar nuestras dificultades para glorificarse y enseñarnos dependencia en su gracia. Claves para confiar en su propósito. Dios es bueno y fiel. Lamentaciones 22:20. Ora con entrega. Hágase tu voluntad. Mateo 26:39. Da gracias en todo. Tesalonicenses 5:18. Aunque no siempre entendemos, podemos confiar en que Dios responde conforme a su propósito eterno, que es siempre para nuestro bien y su gloria. Llegaste hasta aquí, y eso ya demuestra algo poderoso. Dios está trabajando en tu vida. Muy pocas personas terminan un video como este, pero tú lo hiciste. Eso significa que tu corazón está abierto y dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirte. Felicidades por dar ese paso de fe. Quiero que dejes un comentario con esta frase: confío en el plan perfecto de Dios, para mostrar tu compromiso con lo que acabamos de aprender. Al hacerlo, estás reafirmando tu fe y mostrando que crees en su propósito, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Escribe esa frase y sabré que eres uno de los valientes que está listo para caminar según su voluntad. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas personas necesitan escuchar este mensaje hoy? Quizás un amigo, un familiar, alguien que esté pasando por un momento difícil. Compartir este video no es solo un acto de fe, es una forma de ser un instrumento en las manos de Dios. Cuando compartes, llevas su palabra más lejos y ayudas a otros a encontrar respuestas. Si aún no te has suscrito, quiero que reflexiones en esto. ¿Qué pasaría si este canal desapareciera mañana? Muchas personas no tienen acceso a una iglesia cercana, pero encuentran aquí apoyo espiritual y guía en momentos de necesidad. Suscribirte es una forma de mantener viva esta misión, de seguir llevando luz a quienes más la necesitan. Si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Si no lo estás, hazlo ahora y forma parte de algo más grande. Por último, te invito a quedarte unos minutos más en silencio, dejando que la música de fondo llene tu corazón de paz. Aprovecha este momento para orar, para agradecerle al Señor por este día y por lo que ha hecho en tu vida. Quédate hasta el final del video sin pausarlo y experimenta cómo su presencia puede transformar incluso los momentos más pequeños de tu día. Gracias por acompañarnos. Que la paz de Cristo esté contigo. Nos vemos en el próximo video.